¿Sabías lo siguiente? La terapia familiar moderna no sería lo mismo sin una mujer que se atrevió a desafiar todas las reglas médicas de su época. Hoy vamos a descubrir el inmenso legado de Virginia Satir. Quédate conmigo porque en este vídeo vamos a desglosar este fascinante viaje, desde el sistema familiar hasta el florecimiento del ser humano, a través de 7 puntos muy importantes que cambiarán por completo tu forma de entender a tu familia y a ti mismo. Para comprender el legado de Virginia Satir, debemos situarnos en el panorama clínico de mediados del siglo XX. En aquel entonces la psicoterapia operaba bajo un modelo médico hegemónico, donde el terapeuta era un observador distante y el paciente un objeto de estudio definido por su patología. Satir rompió este esquema al introducir una filosofía del cambio dinámico. Ella tenía la visión de que el ser humano es un sistema de constante proceso de devenir. Aunque inició su formación en el rigor del psicoanálisis clásico en Chicago, pronto se integró en la vanguardia de la revolución sistémica y formó parte del equipo pionero del Mental Research Institute en Palo Alto, donde colaboró con figuras como Don Jackson, Paul Watzlawick, en el estudio de la pragmática de la comunicación humana. Sin embargo, su legado se consolidó al alejarse de la visión puramente cibernética y técnica de sus compañeros para abrazar la psicología más humanista y el movimiento del potencial humano en Esalen. Allí, en contacto directo con pioneros como Carl Rogers, Abraham Maslow y Fritz Perls, Satir sintetizó la estructura sistémica con la profundidad experimental y transpersonal, decantándose por una línea propia donde la autoestima y la congruencia del ser humano son los ejes que determinan la salud de todo sistema. Virginia aceptó que la familia es un sistema, pero recordó que los componentes de ese sistema son seres con voluntad, hambre de afecto y una biografía emocional. En realidad, su legado es haber transformado la ingeniería de la comunicación en una terapia del encuentro. En su época, el contacto físico, la revelación de sentimientos del terapeuta o la cercanía emocional eran vistos como falta de profesionalismo. Virginia rompió esto, introduciendo el encuentro humano como el principal agente de cambio. Y esto ofrecía 3 aspectos del encuentro. Uno, la horizontalidad relacional. A diferencia del modelo médico vertical, es decir, doctor-paciente, Virginia propuso un encuentro de persona a persona. Enseñaba que el terapeuta no es un observador superior o por encima, sino un ser humano que usa su propia humanidad para encontrar la del otro. 2. El uso del tacto y la presencia. Aquí ella fue pionera en el uso del contacto físico terapéutico. Un abrazo o una mano en el hombro eran intervenciones para romper la coraza defensiva del paciente y ofrecer una experiencia de seguridad ontológica que las palabras no alcanzaban. Y 3, esto también es importante, es un aspecto muy incluido, que es la validación como intervención. Mientras otros buscaban interpretar la resistencia, Virginia buscaba encontrarse con el ser que había tras la resistencia. Para ella el encuentro era el espacio donde el paciente se sentía por primera vez visto y escuchado sin juicio, lo que automáticamente reducía la necesidad del síntoma. No solo ella aplicó esto en salas pequeñas, su metodología de encuentro se expandió mediante primero la terapia familiar conjunta. Antes de ella se trataba a los miembros de la familia por separado. Ella fue de las primeras en meter a toda la familia en la misma habitación. Esto permitió que el encuentro ocurriera en vivo. Los miembros no hablaban sobre el otro, hablaban con el otro bajo la mediación de ella.
Esto escaló la terapia de un proceso individual a uno social y sistémico. Pero maticemos mejor esto. Es cierto que Virginia no fue la única pionera, pero sí fue la estratega de la metodología. Alfred Adler, ya en la década de 1920, realizaba consejos familiares en contextos educativos. La Gestalt trabajaba en grupos y promovía el encuentro aquí y ahora, pero su enfoque seguía siendo primordialmente el individuo dentro del grupo, no el sistema familiar como una unidad indisoluble. Por otro lado, John Well y Nathan Ackerman ya habían empezado a ver familias completas a principios de los 50. Sin embargo, lo hacían de forma casi clandestina porque la norma de la época dictaba que ver a dos miembros de la misma familia contaminaba la transferencia, la terapia. Lo que Virginia sistematizó en su libro Conjunct Family Therapy, considerado el primer manual de terapia familiar de la historia, no fue solo meter a la gente en la sala, sino el cambio de la comunicación lineal a la comunicación circular en vivo. De hablar sobre hablar con. Mientras otros reunían a la familia para obtener información, esta es la entrevista clínica clásica, pues Satir los reunía para que vivenciaran el cambio. Ella no permitía que un padre dijera, él es un rebelde. Ella intervenía y decía, díselo a él ahora mismo, mírale a los ojos y cuéntale qué sientes cuando hace eso. De alguna manera guiaba, por ejemplo, si el hijo gritaba, ella no lo callaba, sino que le preguntaba a la madre, ¿qué escuchas tú en ese grito? ¿Escuchas odio o escuchas dolor? Esto convertía la sesión en un proceso social y sistémico en tiempo real, algo que la Gestalt, más centrada en la percepción individual, no estructuraba de esa manera. Segundo, demostraciones públicas y la terapia en vivo. En esto fue una de las primeras en realizar sesiones frente a grandes auditorios de profesionales. Verla establecer un encuentro real con una familia desconocida en cuestión de minutos, usando el tacto y la validación, fue lo que convenció a la academia de que su modelo era replicable y no solo una cuestión de carisma personal. Y tercero, la diplomacia y redes globales. Llevó el encuentro humano a zonas de conflicto internacional y entornos corporativos, bajo la premisa de que los sistemas macro, es decir, naciones, empresas, sufren las mismas fracturas de comunicación que los sistemas micro, es decir, las familias. Así que su red, Avanta Network, se encargó de estandarizar este enfoque de persona a persona para que pudiera ser enseñado en universidades de todo el mundo. Ahora entremos más de lleno en su legado. Primer legado. Clasificó las triadas. Aunque el concepto de triángulo fue desarrollado por Murray Owen, Satir le dio un giro clínico y pedagógico muy suyo. Ella demostró que la unidad mínima de supervivencia emocional no es el individuo, sino la tríada, padre, madre, hijo. Desde ahí clasificó las tríadas. En una tríada conflictiva, el hijo es usado como mensajero o amortiguador de la tensión entre los padres. En una tríada nutricia, los padres validan su relación de pareja independientemente del hijo, permitiendo que éste crezca con libertad. Este concepto es la base de lo que hoy en psicología infantil llamamos coparentalidad saludable. Segundo legado, el síntoma como portador de luz. Ella hablaba de la despatologización del síntoma. Lo veía como un mensajero sabio. En la clínica tradicional el síntoma es un error a corregir, pero ella
vio que es un acto de comunicación desesperado, pero inteligente, sabio para el sistema. Y solía utilizar la siguiente analogía. El síntoma es como la luz de emergencia en el tablero de un coche. No se destruye la luz porque el parpadeo resulte molesto. Se agradece su función, pues advierte que el motor requiere atención o que falta aceite. Decía que el ser humano, en su búsqueda de seguridad, prefiere el dolor del síntoma al caos de la desintegración. Y aquí aparece el paciente identificado llamado Pi, diciendo que no es el origen del conflicto, sino el miembro con la mayor sensibilidad sistémica. Es quien acepta cargar con el dolor del síntoma para evitar el colapso del núcleo familiar. Por ello, su legado insiste en que el Pi posee una esencia nuclear de sabiduría. Es el único que está denunciando o mostrando a través de su cuerpo o su conducta que el sistema ha perdido su flexibilidad y necesita evolucionar. Sanar, en este modelo de Satir, no era callar al Pi, sino descodificar lo que el síntoma intenta expresar en nombre de la totalidad del sistema. Tercer legado, la semilla de la autoestima. En sus conferencias y en su libro Vivir para Amar, profundiza en la idea de que la baja autoestima es la base de la patología social y que nadie que se sienta verdaderamente valioso necesita humillar, dominar o agredir a otro. Por lo tanto, la violencia es un mecanismo de defensa ante el miedo de ser descubierto como alguien sin valor. Una autoestima de alto nivel se manifiesta cuando el individuo es capaz de ser congruente, cuando su mundo interno y su expresión externa están alineados. Sin embargo, Virginia comprendió que para mantener esta olla llena de la autoestima, el ser humano debe atender a su complejidad total. No podemos sentirnos valiosos si ignoramos partes fundamentales de nuestra existencia. De esta necesidad nace su herramienta llamada el mandala del sí mismo. Y este mandala es la integración de 8 dimensiones. Primera dimensión, la dimensión física, el cuerpo. Es nuestra base biológica y el recipiente de nuestra existencia. Atender esta dimensión implica el cuidado del organismo, la salud médica y el respeto por los ritmos biológicos. El cuerpo es el escenario donde se manifiestan los síntomas sistémicos, por tanto, honrarlo es el primer paso hacia la autoestima. Segunda dimensión, la intelectual, la mente. Aquí está el procesamiento de la información, la curiosidad, el aprendizaje y nuestras creencias. Una autoestima de alto nivel requiere una mente abierta y flexible, capaz de integrar nueva información y cuestionar reglas obsoletas que ya no sirven al crecimiento. Tercera dimensión, la emocional, los sentimientos. Es la capacidad de reconocer, nombrar y dar espacio a todas las emociones. Miedo, alegría, rabia, tristeza. No existen emociones malas, sino mensajes que deben ser escuchados. La represión emocional es la causa principal de la olla vacía de la autoestima. La cuarta dimensión que ella vio en este mandala es la sensorial, los sentidos. ¿Qué significa esta dimensión? Atender nuestra capacidad de ver, oír, tocar, oler y saborear. Esta dimensión nos ancla en el aquí y ahora. El contacto físico, es decir, el tacto, como una forma de despertar esta dimensión y devolverle al paciente la conciencia de su propia realidad sensible en el aquí y el ahora. La quinta dimensión es la social, la interactiva. Aquí se refiere a la calidad y naturaleza de nuestros vínculos con los demás. La autoestima se nutre de relaciones donde existe una comunicación congruente y un intercambio nutritivo. Es la capacidad de estar en conexión
sin perder la individualidad. Sexta dimensión, nutricional, te la llamaba el combustible. Lo que ingerimos afecta directamente a nuestra química interna y por ende nuestro estado emocional. Virginia fue una visionaria al incluir la alimentación como un pilar de la salud mental, entendiendo que el respeto por uno mismo empieza por lo que decidimos dar de comer a nuestras células. Y la séptima dimensión la llamó contextual, y es el entorno. Se refiere al espacio que habitamos, los colores, los sonidos, la luz, el clima y el entorno físico. Aquí ella observó que un entorno caótico o asfixiante baja directamente la autoestima, mientras que un espacio armónico actúa como un soporte para la paz interna y la autoestima. Y la octava dimensión es la espiritual. Es la conexión con la fuerza vital universal y el sentido de propósito trascendente. Esta dimensión es el núcleo del mandala. Es lo que nos conecta con el milagro de la vida y con el resto de la humanidad. Es la dimensión que permite pasar de la supervivencia a la trascendencia. En la práctica, este mandala del sí mismo funciona como un sistema de vasos comunicantes. Cuando un paciente está atrapado en una postura de supervivencia, el terapeuta puede observar qué dimensión del mandala está bloqueada. Pasemos ahora a ver el cuarto legado. Son las 4 máscaras de la supervivencia, aunque también hay más. Aquí la resumo en 4. Esta parte es muy enriquecedora. Identificó que cuando el estrés amenaza la autoestima, el individuo abandona su autenticidad para adoptar posturas de supervivencia. Estas máscaras son intentos fallidos de preservar el vínculo a costa de la propia integridad. Estas máscaras, algunas son el aplacador. El sujeto anula sus propias necesidades para evitar el rechazo. Su comunicación es de sumisión. Lo que tú digas está bien, yo no importo. Es el sacrificio del yo en favor del nosotros. Veamos el acusador. Utiliza el control y la hostilidad como defensa ante su propia vulnerabilidad. Y su mensaje interno es: si no te domino, me destruirás. Es el sacrificio del otro en favor del yo. Luego hay el súper razonable. Se refugia en la lógica fría y los datos para evitar el contacto emocional. Ignora tanto sus sentimientos como los del otro, centrándose únicamente en el contexto. Es una deshumanización de la relación. Y luego el otro es el irrelevante. Genera caos o distracción para evadir el dolor del conflicto. No hay presencia ni foco. Es un intento de invisibilizar la tensión mediante el movimiento errático. Y frente a estas 4 distorsiones, Virginia propone el quinto elemento, que es la comunicación congruente. Académicamente la describe como la armonía simultánea de 3 niveles. Primer nivel, el verbal, lo que se dice, las palabras. Segundo nivel, el paraverbal, cómo se dice, el tono, el ritmo, la intensidad. Y el tercer nivel, el corporal, lo que el cuerpo comunica, postura, microexpresiones y respiración. En la persona congruente no hay fugas de información contradictoria. Si dice estoy enfadado, su rostro, su tono y su postura corporal sostienen esa verdad, eliminando el doble vínculo o los mensajes contradictorios que tanto daño hacen a los sistemas familiares. Así que esto también es parte de su legado y aportación. Pasemos ahora al quinto legado, la congruencia, el yo, el otro y el contexto. Virginia cambia cierta visión respecto a sus compañeros al afirmar que si el yo no está presente y valorado, es decir, autoestima, el sistema solo cambia de forma superficial y no se transforma. Ahora bien,
mientras que las máscaras de supervivencia, es decir, el aplicador, el acusador, el irrelevante, el superrazonable, sacrifican uno o más de estos elementos son el yo, el otro o el contexto, la persona congruente los integra todos. Estos elementos son el yo, y significa que reconozco y respeto mis propios sentimientos, necesidades y valores, y no me anulo. El segundo elemento es el otro, significa que reconozco y respeto la humanidad, sentimientos y necesidades de la persona frente a mí. No la anulo. Y el tercer elemento es el contexto. Reconozco la realidad de la situación, el lugar y el momento en el que estamos. No evado la realidad, ni me quedo solo en la lógica fría. Entonces, la persona congruente tiene estos tres elementos unificados. Esta congruencia es un acto de valentía porque ser congruente no significa ser perfecto o estar siempre feliz. Significa tener el valor de ser honesto con lo que se está experimentando en el momento presente. Si me siento vulnerable, soy congruente cuando expreso esa vulnerabilidad. Cuando un miembro del sistema se atreve a ser congruente, rompe el ciclo de proyecciones y defensas de los demás. La congruencia actúa como un atractor de salud e invita al resto de la familia a bajar la guardia y a encontrarse en un terreno de verdadera autenticidad. Entonces, bajo esta enseñanza y desarrollo que hizo, enseñó dos sistemas. Sistemas rígidos, es decir, incongruentes. Aquí la energía se gasta en mantener las máscaras y ocultar la verdad. El segundo sistema, el congruente. La energía queda libre para el crecimiento, la creatividad y la resolución de problemas. Así que la persona congruente permite que el encuentro sea real y transformador porque no hay una máscara con la cual chocar, sino un ser humano con quien conectar. Es aquí donde el legado de Satie reluce al decir que la comunicación deja de ser un intercambio de información para convertirse en una comunión de identidades, un vínculo real. Ahora pasemos al sexto legado, es la escultura familiar. Es quizá la escultura familiar la técnica más reveladora y más aportadora que dejó Virginia. Consiste en solicitar a los miembros del sistema que utilicen sus cuerpos para representar físicamente la dinámica relacional. Esta técnica trasciende la narrativa verbal, procesada por el hemisferio izquierdo, para acceder a la memoria corporal y espacial, hemisferio derecho. Al externalizar el conflicto en una imagen viva, la familia deja de discutir el problema para observarlo desde una perspectiva metacognitiva. El escultor posiciona a los demás según su percepción de cercanía, poder o rechazo. Ver a un padre subido a una silla con un dedo acusador y a un hijo encogido en el suelo revela las jerarquías y distancias emocionales de una forma que las palabras no pueden camuflar. Así que esta técnica de la escultura familiar es precursora de las constelaciones familiares y de la terapia escultórica moderna, demostrando que la configuración espacial es un reflejo fiel de la estructura psíquica del sistema. Y pasemos a ver el séptimo legado, llamado los 3 mapas. Estos mapas no eran simples ejercicios de dibujo, sino como una recolección de datos sistémicos para pasar de la subjetividad emocional a la objetividad clínica. Estos 3 mapas son el mapa de relaciones. Este mapa es una red de vínculos, es un análisis exhaustivo de quién estaba conectado con quién, pero no solo por lazo sanguíneo, sino por calidad afectiva. En este mapa se identificaban las triangulaciones,
quién se aliaba con quién contra un tercero y las exclusiones. Ella buscaba patrones de repetición, por ejemplo, cómo el aislamiento de un abuelo se repetía en el padre. Este mapa permite visualizar la distancia emocional. No es un árbol genealógico estático, es un mapa de flujos de energía entre personas. El segundo mapa era ya diferente, era el mapa de recursos. Ningún sistema sobrevive sin recursos. Se mapeaban talentos, música, cocina, organización o valores, lealtad, trabajo duro y también habilidades de supervivencia, cómo sobrevivieron a una guerra, a una pobreza, a un desahucio. Entonces, al identificar estos recursos, el paciente, es decir, el protagonista, deja de sentirse un producto de la desgracia para sentirse un heredero también de capacidades. Y esto es un punto también muy importante de su trabajo. Y el tercer mapa es un mapa de cronología de eventos, es el impacto de la historia. Aquí Virginia Satir es muy bueno porque integró la sociología y la historia dentro de la terapia familiar. Este mapa alinea la vida de la familia con los grandes eventos del mundo. Se anotaban fechas de nacimientos, muertes, pero también crisis económicas, guerras, migraciones forzadas o cambios de régimen político. Y luego, al superponer la cronología con la conducta familiar, se descubría, por ejemplo, que la frialdad de una abuela no era falta de amor, sino el mecanismo de defensa desarrollado durante una guerra o una hambruna. Así que en sus seminarios grabados, Virginia enfatizaba que somos seres contextuales. Así que este mapa permite pasar del juicio personal a una compasión histórica. Así que al unir estos tres mapas, el terapeuta y el paciente obtenían una visión tridimensional del ser humano. Relaciones, es decir, quién soy en relación a otros, los recursos, qué herramientas tengo y la cronología o el tiempo, de dónde vengo y qué me marcó. Así que estos datos o mapeo permitía un proceso preciso y terapéutico.